Vamos a ir a Colosenses capítulo 1 y vamos a estar leyendo del versículo 15 al versículo 17. Vamos a leer todos juntos. Después de la lectura vamos a orar todos juntos a nuestro Dios pidiendo de su ayuda para este momento. Así que, por favor, conmigo a una voz vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Les pido por favor que inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre, nuestro Dios, el creador de todo, Padre, todo lo invisible, lo visible, Señor. Venimos en esta tarde, Padre, con un corazón humilde, contrito, Señor, humillado, reconociéndote como el único Dios verdadero, Padre. Como aquel del cual dependemos totalmente, Señor, en nuestra vida para todo, Señor. Si estamos respirando el día de hoy, Padre, es gracias a ti. Padre, te pedimos, por favor, que nos ayudes en este momento, Padre, que tengas misericordia una vez más de nosotros, Padre. Que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, obre en nosotros, Padre. Que podamos entender tu palabra. Que podamos, Padre, aplicarla a nuestra vida, Señor. Señor, que podamos vivir de acuerdo a esta verdad tan grandiosa, Señor, que vamos a leer el día de hoy. El creador de todo, el que revela a Dios en toda su plenitud, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos, por favor. Bendice esta predicación, Padre. Te pido que me uses, Señor, con humildad te lo pido, Padre. Sabiendo que todo depende de ti, Señor. Y todo es para ti, Padre. Te lo pido que me ayudes a hacerlo de una manera fiel, Padre. Y reverencia a ti, Señor, para tu gloria, Padre. Transfórmanos, Padre, renueva nuestra mente, Padre, a la imagen de tu Hijo Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les pido por favor que ahora sí tomen asiento. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios que podemos respirar, que estamos aquí. Yo sé que a lo mejor hace poquito calor porque el aire no está sirviendo otra vez, pero de nuevo les pido, hermanos, que pongamos atención, que podamos enfocarnos en la palabra de Dios el día de hoy y que podamos, si Dios así lo permite, entender esta palabra. Hermanos, el día de hoy, como lo leíamos, continuaremos con nuestro estudio en el libro de Colosenses. Como ya lo hemos leído, vamos a estudiar del versículo 15 al 17 el día de hoy. Y llegamos a una sección muy importante de esta carta, hermanos. Muchos eruditos piensan que Colosenses 1, del 15 al 23, vino de una poesía o de un himno de la iglesia primitiva, el cual describía lo que los cristianos creían acerca de Jesús. Inclusive, hermanos, se dice que durante su gestión como comisionado especial en Ponto y Bitinia, Plinio, el joven, escribió al emperador Trajano, pidiéndole consejo sobre el procedimiento a seguir con los cristianos. Y Plinio explicaba que estos, o sea, los cristianos, se reunían, y dice, en un día fijo antes del amanecer, y cantaban antifonalmente un himno a Cristo como a un Dios. Esto solamente es una posibilidad, hermanos. Como lo dije, muchos eruditos han concluido esto. Pero lo que sí estamos seguros, hermanos, lo que sí es una realidad, es que estos versículos exaltan a la persona de Cristo. Según el comentarista Douglas, dice, estos versículos son unos de los más populares de esta carta y unos de los puntos más culminantes de la cristología del Nuevo Testamento y proporcionan una base crítica para la enseñanza de la carta. Hermanos, la cristología se trata del estudio de la persona y la obra de Cristo. Es necesario para nosotros
tener una correcta cristología, entender qué dice la Biblia acerca de Cristo, quién es Cristo, cuál fue su obra. Porque como lo vamos a estudiar en Colosas, había muchas herejías en ese tiempo acerca de la persona de Cristo. También el comentarista Bell menciona esto, dice, gracias a Dios por los herejes en Colosas. Y dice él, porque por ellos Pablo escribió esta carta con tanto poder. Entonces, hermanos, dividiendo los versículos del 15 al 23, que es el himno que abarca esta sección, yo la voy a dividir en 3 secciones. El día de hoy solamente vamos a ver una. Y vamos a ver del versículo 15 al 17. Y nuestro único punto central en todo el sermón va a ser la supremacía de Cristo en la creación. Así que vamos a empezar, versículo 15. Les leo el versículo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Solamente, hermanos, recordando el contexto de donde venimos, ¿a quién se refiere ese Él? Del versículo 15. Vamos a leer Colosenses 1 del 13 al 14, dice, porque Él nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Hermanos, recordemos que ese Él del versículo 13 está hablando de Dios el Padre. Es la oración de Pablo que está haciendo a Dios el Padre. Pero al final del versículo 13 empieza a hablar de su Hijo amado. Y en el versículo 14 menciona que en Él, en el Hijo amado, tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, hermanos, el versículo 15 empieza con ese Él de nuevo, refiriéndose al Hijo amado. Como lo comentaba hace unos días, estos versículos 13, 14 son una transición del Padre a enfocarnos al Hijo amado, a quien es Cristo. Recordemos la obra del Padre que ha hecho, lo leíamos la semana pasada. Él nos ha capacitado. Estábamos incapaces nosotros de reaccionar a las cosas de Dios. Él nos ha capacitado para una herencia con los santos. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas. Antes éramos esclavos de Satanás, del pecado, y ahora deseamos las cosas de Dios. Él nos ha liberado y también nos ha trasladado al reino del Hijo amado, ese reino de luz, ese reino donde estamos hoy ya y donde algún día será físicamente todo completado. Todo esto, hermanos, por medio del Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces ahora de nuevo vamos a nuestro versículo 15. Él, ¿quién? El Hijo amado. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo Jesús, hermanos, es la imagen visible del Dios invisible. Esto es una afirmación. Cristo es la imagen de Dios. Ahora, si leemos la Escritura, nos damos cuenta que en varios pasajes Dios nos recuerda que nadie le puede ver. Inclusive el pasaje del día de hoy dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo como nosotros. Primera Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él se haga honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera Timoteo 6:15, 16, dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Y luego que dice, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la gloria, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Inclusive, hermanos, los judíos entendían esto claramente. Recordemos en el libro de Éxodo, cuando Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria, le dice. Éxodo 33:20 nos dice, Dios hablando con Moisés, dice, y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme
y vivir. Hermanos, Dios es invisible. Nadie puede ver a Dios. Pero ¿qué nos dice el día de hoy en Colosenses? El Hijo amado le ha dado a conocer. El Hijo amado es la imagen del Dios invisible. La palabra ahí para imagen es eikon. Esto es una representación. Es como la imagen que se ve en un espejo, un reflejo. Es como una proyección de alta definición. Es una representación exacta y visible de Dios. Cuando hablamos de imagen, hermanos, obviamente se nos viene a la mente a lo mejor Génesis, ¿verdad? Porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Los seres humanos estamos hechos a la imagen de Dios, pero esto es un hecho, hermanos. Nosotros no representamos de manera satisfactoria a Dios. El pecado en nosotros ha distorsionado esta imagen. Pero hermanos, Cristo Jesús, Cristo es la única semejanza satisfactoria de Dios. Leemos Hebreos 1 del 1 al 3. Dice así, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, en estos días, nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa palabra, hermanos, que se usa en el versículo 3, resplandor, nos habla de un brillo reflejado, algo brillante, así como cuando el sol da en un espejo o en una ventana, que es un brillo que te cala, que refleja todo, no completamente de acuerdo al sol, pero en Cristo, hermanos, es un brillo reflejado. Cristo refleja perfectamente, sí, perfectamente la majestad de Dios. Esto también significa, hermanos, que en Jesús no solamente vemos algo de Dios, sino que vemos la naturaleza, vemos el carácter de Dios completamente revelado, plenamente revelado en nuestro Señor Jesús. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto a Dios. Pero dice, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se ha revelado, hermanos, por medio de su creación. Lo dice Romanos 1. Dice que Dios se ha revelado, que nadie tiene excusas, que por medio de todo lo creado podemos ver que hay un Dios. Hermanos, no hay nadie inocente en este mundo que pueda decir, yo no sabía que había un Dios. Podrá haber ateos que dicen que no hay Dios, pero en realidad, hermanos, Dios se los deja saber por todo lo creado, por los cielos, por todo lo que Él ha creado en su mundo. Dios se ha revelado por medio de su creación. Eso lo habíamos visto, hermanos, la otra vez, se llama revelación general. Dios dándose a conocer a todo el mundo. Pero en Cristo, hermanos, Dios se ha revelado de una manera especial. Cristo trae claridad a todas nuestras imprecisas nociones del Dios invisible. Tal vez muchos tengan ideas de cómo es Dios. Tal vez crecimos con ideas de quién era Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo le ha dado a conocer completamente quién es Dios. Cómo es nuestro Dios, cómo es su esencia, su naturaleza. Inclusive Cristo lo declara abiertamente, Juan 12, 44, 45. Dice la palabra, Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado.
Y el que me ve, ¿qué dice la palabra? Ve al que me ha enviado. Juan 14, 5, 9 también. Leemos, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7 dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo decís tú, muéstrame al Padre? Calvino, hermanos, acerca de esto, de esta verdad tan gloriosa, dice, en Cristo Dios nos muestra su justicia, su bondad, su sabiduría, su poder. En pocas palabras, dice Calvino, en Cristo Dios nos muestra todo su ser. Cristo Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Cristo siendo Dios, de la misma naturaleza de Dios, hermanos, es el único capaz de revelar perfectamente a Dios a nosotros. Juan 1, 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Cristo, hermanos, es Dios encarnado, el que le ha dado a conocer perfectamente. Calvino también dice sobre esto, debemos tener cuidado de no buscar a Dios en algún otro lugar. Como lo dije, hermanos, podemos tener muchas ideas de Dios. Podemos, a lo mejor en ignorancia, estar buscando a Dios donde no está Dios. Pero dice Calvino, puesto que aparte de Cristo, cualquier cosa que se nos ofrezca en el nombre de Dios, resultará ser un ídolo. Cualquier cosa, hermanos, donde busquemos a Dios, que no sea Cristo, aparte de Cristo, estamos buscando un ídolo. Estamos cayendo en idolatría. Recordemos lo que dice, lo que acabamos de leer, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, si no es por Cristo. Regresando a nuestro texto del día de hoy, hermanos, versículo 15. El Hijo amado no solo es la imagen de Dios, sino el texto nos dice que Él es el primogénito de toda creación. Esta palabra primogénito ha sido un tema de mucha confusión a lo largo de la historia de la iglesia, porque se entiende como que Cristo es un ser creado, se entiende como que Él fue el primero en nacer. Inclusive hay sectas en estos tiempos, hermanos, que predican a un Jesús como un ser creado por el Padre. Predican a un Jesús que no es Dios. Y esto no es algo nuevo. Estamos estudiando la carta a los Colosenses. Pablo está escribiendo esto por una razón. La persona de Cristo a lo largo de la historia ha sido atacada siempre. También en el siglo IV, hermano, surgió un sacerdote llamado Arrio de Alejandría, el cual enseñaba que Jesús no era Dios, que Jesús había tenido un comienzo. Este sacerdote, por ende, porque no reconocía la deidad de Cristo, rechazaba la Trinidad también. Esto se le llegó a conocer como el arrianismo, pero esta herejía fue rechazada y condenada en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea. Y es que, hermanos, el significado de la palabra primogénito no solamente es el primero que nace o el primero nacido de una mujer, sino que el significado de la palabra primogénito también se refiere a la posición, a la autoridad, a la preeminencia, hermanos. En este caso, la preeminencia de Cristo sobre toda la creación. Ser el primogénito
era tener una posición de honor. Inclusive, hermanos, Salmo 89, un salmo mesiánico, como le dice, nos dice, Salmo 89, 27, dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Vamos a continuar leyendo porque el mismo versículo 16 nos va a aclarar más cosas, hermanos. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ese por qué, hermanos, al comienzo del versículo, con el cual comienza este versículo 16, hermanos, nos da la razón de por qué Cristo es el primogénito de toda la creación. Esa razón es porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo, hermanos, es el primogénito de toda la creación, el primogénito de toda la creación, el que tiene autoridad, el que está por sobre todas las cosas, el que tiene supremacía sobre la creación. ¿Por qué? Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Vamos a leer Apocalipsis 3:14. Como lo describe, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, esa palabra, hermanos, de principio es el origen o la fuente de todo. Apocalipsis 5:13 también dice, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, es decir, toda la creación, todo el mundo, todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar. Dice, toda la creación oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Toda la creación, hermanos, reconociendo a Cristo. Toda la creación reconociendo al Cordero, al que está sentado en el trono, al que tiene autoridad sobre todo, al que es sublime sobre todo, que tiene supremacía sobre todo. ¿Y qué es ese todo? Una pregunta, ¿verdad? Vamos a seguir continuando leyendo. Dice, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Tanto en los cielos como en la tierra, hermanos, es decir, todas las cosas de los cielos, todas las cosas de la tierra, desde lo más grande que podemos ver, lo más visible, lo que está enfrente de nosotros, hasta lo más invisible que no podemos ver, hasta lo más pequeño, todo ha sido creado por Cristo. Salmo 145 nos habla de la creación, dice, Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. Salmo 145, 19 dice, Él hizo la luna para medir las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. Salmo 145, 24, cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones. Salmo 8, 3 al 4, un reconocimiento que hace el salmista de esta creación. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. ¿Cuál es la reacción del salmista? Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Hermanos, solamente algunos detalles del universo. Se dice que el universo está formado por más de 125 billones de galaxias. Todo creado por Cristo. Una galaxia se compone de cientos de millones ¿cómo se dice?
de, de estrellas. La Tierra es parte, hermanos, la Tierra es parte de una galaxia llamada Vía Láctea. Los astrónomos modernos calculan que hay más de 10 sextillones de estrellas. ¿Han escuchado ese número? Sextillones. Eso es un 1 con 22 ceros. Y Isaías dice esto acerca de la creación de Dios, Isaías 40, 25 al 26. Dice, ¿a quién pues me haré semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alzad a lo alto vuestros ojos y ved, ¿quién ha creado estos astros? El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. ¿Qué más vemos en la creación? Vemos un orden. Vemos que todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Y todo eso, Cristo es el creador de todo. El que tiene, es que es sublime sobre todo, el que es supremo sobre todo. Inclusive, hermanos, los evangelios vemos cómo Cristo controla todo lo creado. Dice Mateo 8, 23, 27. Dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar. De modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermanos, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Este es Cristo, el creador de todas las cosas, el que tiene autoridad por sobre todas estas cosas. Ese es Cristo, el creador de todo. Continuamos en versículo 26 de Colosenses. Y nos habla de todo lo visible y todo lo invisible. Cosas que podemos ver, cosas que no podemos ver. Cosas de la tierra, así como cosas de los cielos. Nos dice que Él también ha creado tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Esto se ha concluido que son las diversas jerarquías de seres angelicales. Hay varios versículos que muestran esto. Ya sean ángeles rebeldes o no, Cristo está por sobre todos estos seres angelicales. Hermanos, las escrituras son claras que Jesús no es un ángel, más bien Él es el creador de los ángeles. Y no importa su rango, porque Jesús está por sobre todos ellos. Hay una historia en Marcos 5, vamos a leerla, dice, y cuando Él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Si vemos ahí lo que hemos leído, hermanos, el énfasis de que nadie podía con él, no lo podían controlar. Y la última frase que dice, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. No había nadie que podía dominarlo. Continúa versículo 15, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos paseando junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso.
Y saliendo los espíritus inmundos, entraron a los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó por un desempeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Hermanos, cuando nadie podía con estos demonios, al ver a Jesús, estos demonios van y se hincan a Cristo. Y le preguntan, ¿qué tenemos contigo, Jesús? Si leemos en otras partes de los evangelios, vemos que ellos le decían, todavía no ha llegado nuestra hora. Porque ellos reconocen y saben su final, el final que tendrán en el lago de fuego. Jesús está por sobre todos estos seres angelicales, hermanos. Efesios 1, 20, 21, también lo veamos con nuestro pastor la otra vez. Dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de ¿qué? De todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hebreos 1:4 nos dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Hermanos, Cristo está por encima de todo lo creado, inclusive de los ángeles, que en realidad le adoran y están bajo su autoridad. Esta verdad, hermanos, niega toda inclinación hacia la adoración de los ángeles. Jesús creó a los ángeles y está por encima de ellos. Se nos dice explícitamente que Él es superior a ellos. Por lo tanto, hermanos, solo necesitamos y reconocer a Cristo, a nuestro Dios. El final del versículo 16, hermanos, nos recuerda de nuevo que todo lo creado ha sido creado por medio del Hijo y todo esto para el Hijo. Eso es lo que dice el final de Colosenses 16. Dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esto es, hermanos, que todo es para la gloria de Dios, para la alabanza del Hijo. Podemos notar, hermanos, el uso de las proposiciones en y para. Vemos que está a lo largo de estos pasajes, hermanos. Pero lo que quiere recalcar es la supremacía de Cristo en todo. En Cristo. Y es que todo es por medio del Hijo y para el Hijo. Hermanos, Cristo es el protagonista de la creación. Sabemos que la creación es un acto de la Trinidad, hermanos, pero la Biblia enfatiza el hecho de que Cristo y en Cristo fue creado todo. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Este de Él nos quiere decir que todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Este por Él nos dice que todo fue creado por Él, que Él es el medio de todo lo creado. Y este para Él nos dice que todo es para la gloria de nuestro Dios. Cristo es el agente y el objetivo de la creación. Cristo es el Señor de todo lo que existe, hermanos. Y continuamos en el versículo 17. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Y es que Cristo, hermanos, no solo es la imagen del Dios invisible, no solo es el que ha creado todo, no solo es el que es el primogénito de todo, el que tiene toda autoridad sobre todo, sino que también nos dice este versículo 17, hermanos, que Cristo ya existía desde antes de todas las cosas. Esto nos habla de nuevo de su deidad, de su eternidad. Cristo no comenzó a ser Dios, hermanos, cuando nació como humano. Cristo ya era Dios y de la esencia de Dios, de la misma naturaleza de Dios. Dice Juan 1, del 1 al 3, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Juan 1, 2, la carta de apóstol Juan dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos acerca del Verbo de vida. La vida fue manifestada y nosotros la hemos visto
y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Desde el principio menciona el apóstol Juan, estaba con el Padre. Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, en verdad os digo, dice, él, antes que Abraham naciera, ¿qué dice? Yo soy. Cristo no es un ser creado, Cristo es eterno, su deidad es eterna. Cristo estaba ya desde antes de todas las cosas. Inclusive en la oración que Cristo hace en Juan 17 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Hermanos, también Isaías, otro pasaje mesiánico que habla de la deidad de Cristo, de la eternidad de Cristo. Dice Isaías 9:6-7, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cristo es eterno, Cristo es Dios soberano. Ahora, Cristo no solo se limitó a crear todo el universo y dejarlo correr, no. No nos dejó a nuestra suerte. El texto también dice que Cristo continúa sosteniendo todo el universo. Dice el verso 17, y en Él todas las cosas permanecen. Cristo es sustentador de todo. Hermanos, Cristo impide que todo el cosmos se convierta en un caos. Como lo leímos en Hebreos 1:3, nos dice que Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y hermanos, aquí incluso toda persona que se opone a Cristo, toda persona que no cree en Cristo, que rechaza a Cristo, que blasfema el nombre de Dios, incluso esas personas se benefician de este sustento de Dios. Se benefician de que Cristo esté sosteniendo todo el universo con el poder de su palabra. También la palabra es clara, hermanos, que algún día Cristo soltará todo esto. Será un caos. Pero hermanos, por el momento Cristo lo sostiene por la palabra de su poder. Por el momento, aún el más vil blasfemador de Dios se beneficia de esto. Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero algún día Dios juzgará este mundo y parará de sostener todas las cosas. Hermanos, hemos visto el día de hoy la supremacía de Cristo en la creación. Hemos visto que Él es la imagen visible del Dios invisible, que Cristo es una representación exacta de quién es Dios, de su naturaleza, de su esencia, de su carácter. Hemos visto que Cristo es el primogénito de la creación, esto es, que tiene la preeminencia en todo, que tiene autoridad sobre todo, que tiene un lugar de honor sobre todos y sobre todo. Cristo es el creador de todas las cosas, las visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue hecho para su gloria. Hemos visto que Cristo existía desde antes que todo fuera creado. Hemos visto que Cristo es Dios, que Cristo es eterno. Y al final también hemos visto que Cristo sostiene todo con el poder de su palabra. Hermanos, ¿qué significaba esto para los colosenses? ¿Qué significaba el leer esto que Pablo les escribía? Por medio de declararles esta verdad de Cristo, de un Cristo supremo, hermanos. Pablo estaba atacando esas falsas enseñanzas hacia la persona de Cristo. Es decirles que ese Cristo de los herejes, que decían que Cristo no era suficiente, que decían que necesitaban algo más que Cristo,
es Dios mismo. Es la imagen del Dios invisible. Ese Cristo que rechazaban, les estaba diciendo, Él es el que tiene la preeminencia en todo, la supremacía por sobre todas las cosas. Él es el que ha creado todo por medio de Él y para Él. Él sustenta toda la creación. Esto debería alentar a los colosenses, hermanos, a confiar en esa verdad, a confiar en quien habían creído, a que sus oídos no fueran engañados, porque Cristo es la verdad, Cristo es el camino. Esto era un aliento a ellos a seguir aferrándose a Cristo, pues Cristo es eterno, Cristo es Dios, Cristo es creador, Cristo es suficiente para salvar, Cristo es supremo sobre todo lo creado. ¿Y qué implica, hermanos, estas verdades para nosotros? ¿Qué implica en nuestra vida que Cristo sea Dios y creador de todo y que todo es para su gloria, hermanos? Si Cristo es Señor de la creación, lo debería de ser también, sin duda, de todas nuestras vidas. La supremacía de Cristo, hermanos, es una doctrina que debería de influenciar nuestra forma que adoramos a Cristo. Esta doctrina nos enseña el valor de Cristo. Él es supremo, creador de todo. Él es el Hijo amado que tiene preeminencia en todo, hermanos. Y les hago una pregunta. ¿Será, hermanos, que vivimos de acuerdo a esta verdad? ¿Será que vivimos de acuerdo a esta verdad tan grande de que Cristo es creador de todo, Señor de todo, por sobre todas las cosas? Que si estamos en este momento respirando es gracias a Él, porque Él nos sustenta. Lucas 6:46, un versículo muy conocido, hermanos, porque Cristo lo dice. ¿Y qué dice? ¿Y por qué me llamas Señor, Señor? Y dice, y no hacéis lo que yo digo. Ahora sé que esto no es fácil, hermanos. Yo no hablo de perfección. Todos batallamos. Pero sí hablo, hermanos, de una vida que desea ser obediente a Dios. Una vida que vive reconociendo al Dios supremo, a Cristo creador de todos. Una vida que vive para su gloria. De una vida que le reconoce en todos sus caminos. Una vida que quiere agradarle. Una vida que desea agradarle sinceramente a Dios. Que busca en todo lo que hace, hacerlo para la gloria de Dios. Me imagino que la mayoría de los que estamos aquí trabajamos. Trabajemos para la gloria de Cristo. Si sirves en la iglesia, hazlo para la gloria de Cristo. Somos padres, algunos de aquí, somos padres para la gloria de Cristo. Eres esposo, esposa, hazlo como Dios dice, para la gloria de Dios. Todo es de Él y para Él, hermanos. Fuimos creados para su gloria. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tratemos de agradar a Dios con nuestra vida, hermanos. También les pregunto, hermanos, esta es una pregunta. ¿Será, hermanos, será que el creador de todo y que sustenta toda la creación no será capaz de sostener también nuestras vidas? En nuestra debilidad, en nuestro caminar cristiano, hay desánimos, hay tribulación. Seguimos en este camino que sí es de mucho gozo seguir a Cristo, pero que también es una lucha constante con la carne, contra el pecado. Tal vez las cosas de la vida nos agobian demasiado. Casi estoy seguro, hermanos, que si prendemos las noticias en este momento, escucharemos de guerras, escucharemos de inflación,
Escucharemos de asesinatos, etcétera, etcétera. Tal vez en este momento, en nuestra vida, tal vez en tu vida, estás pasando por una situación que no ves la salida. Tal vez preguntas, ¿dónde está Dios? Hermanos, te recuerdo que Cristo es el que sostiene todo. Te recuerdo que Cristo controla todo. Hermanos, tomemos ánimo en Cristo. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que es también creador de todo, el que sustenta todo, el que es supremo de todo, cosas visibles, cosas invisibles. Como lo estudiábamos el jueves, hermanos, hablamos de la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo y no hay nada oculto a los ojos de Él. Este atributo, hermanos, también es un atributo de Cristo. Aún nuestras dificultades, Él lo conoce todo. Él conoce todo de nosotros. Él nos sostiene, hermanos. Estamos en sus manos. Nada nos podrá arrebatar, como lo dice la palabra, de su mano. Nada ni nadie. ¿Por qué Cristo puede decir esto? Juan 10, 27, 30. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Hermano, qué declaración tan más hermosa. Si Cristo declara que nadie puede arrebatarte de su mano, es porque Él tiene el poder para hacerlo. Porque Él sostiene todo. Porque Él puede guardar tu alma. Porque Él es creador, sustentador. Porque Él es Dios todopoderoso. Hermanos, sí, tendremos problemas, sí. Tendremos tribulaciones, sí. Somos débiles, sí. Cristo no nos mintió. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué? Tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tenéis mucha felicidad. Tribulaciones. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Cristo puede decir esto porque Cristo es creador de todo, porque Él sostiene todo, porque no hay poder alguno que se le pueda igualar o que se le pueda oponer, resistir. Y hermanos, ahorita estamos hablando de problemas de este mundo, pero les recuerdo que el problema más grande que teníamos era que éramos enemigos de Dios a causa del pecado, hermanos. Porque íbamos en contra del Dios Santo, íbamos haciendo lo que Él no quería. Nosotros lo hacíamos y lo hacíamos consciente muchas veces, hermanos. El problema más grande que teníamos, hermanos, es que merecíamos el castigo de Dios por nuestro pecado. ¿Y qué hizo Dios? La palabra de Dios dice que mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar. La palabra de Dios dice que todos habíamos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero que en el Hijo amado, lo estudiamos la semana pasada, tenemos redención, salvación, tenemos justificación, somos adoptados en la familia de Dios. Si estás aquí, hermano, si tienes salud en este día, es gracias a Cristo. Él sustenta el universo, Él sustenta tu vida. Te sustentará hasta el día glorioso que algún día vamos a estar con Él, hermanos. Hermanos, me dijo aquí a cualquier persona que esté aquí, que esté sin Cristo. Si tú estás sin Cristo en este día, te recuerdo lo que he mencionado ahorita, que todos hemos pecado, todos merecemos castigo de Dios, pero Dios en su misericordia, en su amor, por su bondad, dice que mandó a su Hijo a morir en una cruz por nosotros, nacido de una virgen sin pecado, vivió la vida perfecta, sin pecado, una vida que tú y yo jamás hubiéramos podido vivir,
porque todos hemos pecado, porque alguna vez tú has robado, porque alguna vez tú has mentido, porque alguna vez tú has visto a una mujer con unos ojos que no tenías que hacerlo. Porque todos hemos robado y como lo dije ahorita, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve y no hay ningún pecado que podamos esconderle. Y nuestro Dios es justo y santo y es necesario que Él castigue ese pecado. Y la única forma, la única esperanza que Él nos ha dado es que creamos en esa obra de su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús que fue a la cruz inocente, con una vida perfecta, fue a una cruz y colgó. Y fue humillado, fue escupido, fue golpeado, fue clavado en una cruz. Y en esa cruz que colgaba dijo, consumado es. Nuestro Jesús estaba en una cruz y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Cristo murió, fue castigado en esa cruz por nuestro pecado. Recibió la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Y la palabra de Dios dice que al tercer día resucitó. Y eso fue una prueba de que nosotros habíamos sido justificados, que el castigo, que las ofrendas por el pecado había sido aceptada, hermanos. Yo te pido a ti, si tú estás con Cristo, cree en esto y la palabra de Dios dice que serás salvo. Cree en esto y dice que ahora tienes esperanza viva en Cristo, de que cuando tú mueras, si el día de hoy sales de este lugar y por cualquier razón Dios decide que ese fue tu día, Dios te promete que estarás con Él hoy mismo en el paraíso. Así que hermanos, tenemos una esperanza en Cristo. Él es sustentador, creador de todo. Él es todo, todo. Y nosotros deberíamos de vivir para su gloria, hermanos. Les pido que nos pongamos de pie. Vamos a terminar, hermanos, y para terminar voy a leer Filipenses 2 del 5 al 11. Y después de esto vamos a orar. Dice así la palabra de Dios, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.